Hermanos y hermanas, aquí estamos en nuestra clase número 7 de el griego del Nuevo Testamento. Aquí están acompañándome unos amigos de la clase y hoy día en esta clase vamos a hacer un repaso y algunos ejercicios juntos con un equipo. Algunos me han enviado sus tareas, pero vamos a verlo juntos, por lo menos algunos. Y como es repaso, vamos a ver todo desde el alfabeto griego. Y vamos a ver cómo se deletra aquí, cómo se llaman en español. No sé si alcanzan a ver. Esa es la misma imagen que habíamos visto en nuestra primera clase, por eso ya tenemos las letras escritas aquí en rojo. Así que, ¿por qué no, para nos, de forma de, o para repasar, ¿por qué no vamos leyendo cada una? Ok, si me permite, Sí, alfa, alfa. Y es beta, fácil aquí porque están en español, ¿verdad? Pero igual, ahora lo correcto. vamos a ver en griego. Sería alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni. ¿Me podrías decir cómo se llama esta? Xi o Sí, chi. sí, Xi, ok. sí. Omicron, pi, rho, sigma, tau, Ypsilon o Upsilon, Phi, Chi, Psi, Omega. Excelente. Claro, está en español. Aquí vamos vocales y hay dos que representan lo que sería la E para nosotros, que es la epsilon y la eta, y dos que representan el sonido o fonema de la O, que es omicron y omega. Entiendo que Omicron es larga y, perdón, Omega es larga y Omicron es corta, ¿no? Así es, y así que vemos, aunque no he estado yo enfocándome mucho en eso, cuando algunos vocales se combinan, se vuelven largas las vocales y se convierten en sea eta o en omega. Yo no he querido enfocarme tanto en eso porque no nos toca escribirlo, no solamente nos toca ver lo que hay. Cuando yo tomé clases y la mayoría que toman clases, ellos tienen que aprender a escribirlo y componen y cómo cambian las letras de acuerdo con los cambios que pasan en la gramática, pero solo estamos aquí aprendiendo a leer, no a escribir. ¿Verdad? Así que no quise tomar mucho tiempo en eso. Pero si vemos aquí escrito de otra manera, pero son los mismos, pero aquí un poco más grande, vemos que a veces nos confundimos. Las letras, algunas son muy parecidas a las que tenemos en español, las letras latinas, pero algunas no, ¿verdad? Por ejemplo, la que suena como G fuerte, G, es gamma, y no tiene nada parecido a nuestra G, ¿verdad? Aquí tiene un palito y luego casi como si fuera una F, pero sin el bracito. Pero tiene sonido de gamma, de G, una G fuerte. Y luego aquí lo que parece una Y, Yo, una Y, no es una gamma y tiene ese mismo sonido. Delta, pues hemos visto tal vez en clases de geografía o algo más donde a veces se le llama delta a algo representado como, o tiene algo que tiene la figura de un triángulo y viene pues de la letra delta. A ver, otra, la Z es como si tuviera una D, bueno, lo voy a escribir para que tengan más en los apuntes. La Z es como si hubiera una D seguida por una S. Z, 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 Z. Si ven lo que escribe ahí, ¿verdad? En letras el nombre rojas. del dios griego, sí, el nombre del dios griego sería Zeus, algo por el estilo. Sí, pero sí, pero ya traducido al español son Zeus, ¿verdad? No Zeus, Claro. pero, pero sí, en griego sí. A ver, ahí me está costando aquí mover esto aquí de mi pantalla. Ok,
Y vemos aquí que la eta parece una H o una N con una patita más larga, pero hay que recordar, no es la H no existe en griego, es la eta. Y tiene sonido de E. Y tal vez hay algunos profesores en mi clase de inglés, o sea, de griego, había enseñado que era EI en lugar de E. Pero como en todas las gramáticas en español he visto que se pronuncia como E, entonces sí lo voy a enseñar aquí. Pero yo aprendí que era como EI. EI. La Z que sigue aquí y es un sonido que a veces no usamos en español y quiero volver a describir porque en ciertas clases he visto que se pronuncia como la D de delta, pero no es la D. Fíjense que la delta es cuando se pronuncia la D, uno pone la lengua detrás de los dientes de arriba, la D, D. Pero en lugar de ponerlos atrás de los dientes, para la Z, la lengua se pone tocando la parte de abajo de los dientes de arriba. T, T, no D, sino C, T, Z, Z. Así que, pues, si pronuncian la Z como la D, saben que están pronunciando la mal, ¿verdad? No es D, sino T, T. La iota, pues es una I, la capa, como la K. Aquí ya vemos otra lambda, que parece como la delta, pero no tiene un piso aquí, no tiene nada que conecte las dos patas, ¿verdad? La diferencia. La mi, pues no tiene mucha diferencia. Tal vez lo podemos confundir con una U en español, pero podemos, si nos fijamos bien, ver que también se parece como una M, el sonido de mu o de mi. Aquí, a ver. Bueno, aquí está en inglés, así porque, bueno, sé que está escrito en griego, pero aquí dice mu en lugar de mi, como habíamos visto antes, ¿verdad? Aquí dijo mi, aquí decía mi, y aquí dice mu, pero otra vez mi también. Todo depende de cómo se pronuncia la y o la upsilon. Entonces, la ni o la nu, la ni. Aquí es pero aquí, la hora de la ni, parece una V, pero no es, ¿verdad? Tiene el sonido de N, es una ni. No se confunda. La xi es como nuestra X, xi, pero claro, no se escribe nada parecido a como lo hacemos con letras latinas. La xi, xi. Omicron, sencillo, la pi es nuestra P, ¿verdad? La pi, y tal vez lo han aprendido en matemáticas, cuando se usa que es 3.14 y más números en las matemáticas. Entonces, la pi, y no se confundan con la ro, que parece una P en nuestro abecedario, pero tiene el sonido de una R, ro, ro. O sea que no es la pi tiene el sonido de P y la ro parece una P, pero no es así. Así que no se confunda con esos dos. Uno es la pi, esa es la ro, y la ro no tiene sonido de P, sino de R. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer y así que si estoy hablando demasiado, ustedes pueden pararme y decir o hacer preguntas. La sigma es como nuestra S, pero no parece nada a nuestra S. Hay una sigma final que parece un poquito más a una S y la sigma final se escribe como una C y luego tiene una colita abajo. Parecido a la Z, pero sin el colochito arriba. Sí, pero es más pequeño. Por Ah, ejemplo, ok, entiendo. poniéndolo aquí con si esta es una letra mayúscula y esta es una minúscula, entonces tiene el mismo tamaño de una letra minúscula. Mientras que la Z es alta la letra. ¿Ya ven? Ah, ya, Es entiendo. más alta, o sea, Y sobrepasa las demás letras. cuando decís sigma final es porque efectivamente como en las palabras como Teos, Ajá. que es Dios, ¿no? Te Sí, lleva esta al final, ¿no? sí, así es. Ok. La tau, pues es nuestra T. La Y, bueno, tiene figura rara y a veces se escribe más como una Y o una Y. Así que todo depende de cómo se está escribiendo en el texto. Y luego, si lo ven escrito, pues
a veces es muy diferente. Y de hecho vamos a ver un texto en un momento. Una preguntita, vi Sí, en algunos lugares que se pronuncia como U francesa, pero no hablo francés. y como lo "iu", ¿verdad? "Iu". Ah, como you. Ok. Entre una I y una U. Así que Ok. por eso yo en inglés aprendí upsilon y luego en español es ypsilon, es porque es un sonido entre la U y la I, la U, Ok. ¿verdad? Entonces, sí, ypsilon. Y creo que es mejor como, aunque yo aprendí como U, así que, y es lo que he estado haciendo durante la clase, creo que sí sería mejor pronunciarlo como una I, porque me puse a pensar como la palabra tipo viene del griego tipos, o sea que es una tau, una ypsilon, una pi, o una omicron y una sigma, ¿verdad? Y como lo escribimos en español con una I, ¿verdad? En inglés se escribe con una Y. Entonces parece ser que el sonido viene más de una I que de una U. Así que tal vez Hermano Noé, sí. yo entendí exactamente que era así, era una I, lo Ujú. que teníamos que pronunciar, tal vez no la I como la pronunciamos nosotros, más, un poco más afrancesada, diríamos, pero era una I. Y lo que yo me pregunto es, si usted lo aprendió como una U, cuando usted lee un texto, lo lee como una U. Si alguien lo aprende como una I, entonces lee el texto como una I. Sí. Y si alguien está oyendo, no, ¿cómo hace para hacer la diferencia? ¿Cómo sabría quién pronuncia bien y quién no? Ahí sí Es es lo difícil. sí, Yo por porque eso, eso me despertó duda y por eso había encontrado ese texto que explicaba que era como una U francesa. Ambas Sí. son, en el triángulo de las vocales es anterior cerrada, en ambos casos, tanto la Y como la iota. Entonces, pero la diferencia es que se tira un poquito más hacia central, va hacia el centro de la boca y la Y para poderle dar ese acento afrancesado, podríamos decir, ¿verdad? Eso es lo que encontré. Sí, sí, gracias. Si seguimos aquí, luego tenemos la fi, que es como la F, el sonido de F, fi, fi. Y claro, no parece nada de lo que conocemos nosotros, así que lo tenemos que memorizar. ¿Mm? Y a veces algunos lo escriben de otra manera. A ver, voy a escribirlo yo también. A veces algunos lo escriben como un círculo y luego con el palito que lo atraviesa completamente. Y más Para la minúscula. así. Para la minúscula, Ok. sí, sí, porque obviamente la mayúscula es así. Sí, entonces a veces lo encontrarán en el texto como de esta manera y es la misma phi. Ahora, tal vez esta sea confusa porque la xi, que es nuestra x, está acá, pero este tiene el formato de x, ¿verdad? Pero tal vez por una manera de recordar es cómo se pronunciaba la x hace 500 años, ¿se acuerdan? Pues, por ejemplo, se han Como J, leído. como en Javier. como una Exacto. J, No sé si han leído ustedes, salió en 1200 más o menos y la historia del Mío Cid, ¿verdad? El, Y la el esposa se cantante llamaba Mioso. Jimena, ¿verdad? Jimena. Jimena era con X, Jimena. Yo, mi hijo, José, lo escribimos con X, José, con X. México, el país de México, también tiene X en lugar de J, ¿verdad? Entonces, antiguamente, bueno, sí, hace 500 años, más o menos, el español era más sonido de la J como nosotros la usamos ahora. Entonces, este es he, pero una J más fuerte, he, como lo dicen los españoles. He, más como atrás la garganta, he. Luego um, es la psi, como si fuera, lo de escribir, se pronuncia como P, S, pues sí, con PS. Ps, ps, Como en sí, psicología. sí, sí, como psicología, aunque um,
Aunque la pronunciación en español ya no se pronuncia el... Y ahí ahora, sí, ahora ya es diferente. Pero sí, sí, sí. Sí, Y al final, omega. omega, omega. Así que Jesucristo es, según el libro de Apocalipsis, el alfa, principio, y omega, ¿verdad? Principio, el fin, alfa y omega. Ahora, hay otras dos letras que son muy parecidas, la teta y la omicron. ¿Cuál es la diferencia cuando están en mayúscula? Uno tiene una marca aquí en medio y la otra no. ¿Es importante eso? Bueno, les voy a decir que sí. Fíjense, vamos a brincarnos aquí un pasaje. Aquí de nuestra Reina Valera 2009. Esta es oficialmente el nombre de nuestra versión Sud, ¿verdad? Si abren sus Biblias, ahí mismo dice Reina Valera 2009. No sé si alcanzan a ver. O sea, esa es la versión que usamos. Reina Valera 2009, ahí lo dice. Entonces, ¿qué? ¿Lo puedes leer, James? ¿Qué dice ahí? E indiscutiblemente grande es el misterio de la divinidad. Dios fue manifestado en la carne. Ok, fuerte el pasaje, ¿verdad? Dios fue manifestado en la carne. Ahora aquí hay otra versión, la Biblia de las Américas. Hermana Karen, ¿podría leer lo que dice esta traducción? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Ahí vemos una grande diferencia. ¿Cuál es la grande diferencia? Ahí hay una otra diferencia, pero yo veo algo muy, muy diferente entre esos dos versículos. ¿Qué es? En uno, Dios manifestado en la carne. Y en el otro, Él. ¿Que a quién es Él manifestado en la carne? Bueno, está hablando de Cristo, ¿verdad? Pero aquí Ujú. dice que, bueno, Cristo mismo es Dios, el Dios que se Dios. manifestó en carne, ¿verdad? Pero acá, hablando de Cristo, nos dice, no, Él es el que manifestado en la carne. Bueno, qué raro, güey, que es un cambio muy fuerte. Pues, ¿quién decidió sacar Dios, la palabra Dios del texto? O sea, que es, algunos podrían decir que es blasfemia cambiar el texto, ¿no? Pero la diferencia es entre estas dos palabras que ven acá arriba. ¿Es teta sigma en griego o es omicron sigma en el griego? Bueno, Dios se escribe teta, epsilon, omicron y sigma, ¿verdad? Pero se puede abreviar, porque como representaba el nombre divino de Dios, se abrevia y solamente se escribe a veces como zeta y sigma. La palabra Jos es, bueno, un pronombre relativo en este caso que se puede traducir como él. Y así que vamos a ver un caso. Esto viene del Códice Alejandrino del siglo V. Y aquí podemos ver dos palabras muy parecidas. Aquí y aquí abajo. Y luego aquí más grande. Aquí es el primero y aquí es el segundo. Bueno, aquí por alguna razón, todos, como dije antes, todo el mundo escribe de manera diferente, así que esto parece una C en ambos casos, pero seguramente es una sigma final, pero mayúscula a la vez. O sea, quién sabe qué quisieron escribir, pero pueden leer el texto y se trata de los versículos de 1 Timoteo 3.16, perdón, capítulo 3, versículo 16, y acá abajo el capítulo 4, versículo 3, donde en nuestras traducciones acá dice Dios, bueno, en la Biblia Reina Valera dice Dios aquí, y acá arriba dice Dios también en nuestra Biblia, pero dice Él en otras. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasó aquí? Bueno, aquí es una teta, se puede ver levemente la raya que va atravesando, y es aquí que es claramente Dios. Pero los estudios han mostrado que esta mancha que está aquí es una mancha. O sea, no tiene nada parecido a esa línea muy leve que vemos aquí para distinguir la teta. Aquí vemos una mancha. Y los estudios han mostrado que esa mancha no es de otra tinta, no es la misma tinta. ¿Qué es lo que pasó? Decía, Él es manifestado en la carne y puede ser que llegó una mancha y manchó ahí para decir que era Dios, o puede ser que alguien de manera aldrede, con un fin fijo,
calculado, decidió cambiar el texto y poner Dios, y muchos textos posteriores a este manuscrito ahora empezaron a decir Dios fue manifestado en la carne. Que es el punto es que originalmente no decía Dios, esta es una mancha, y debería decir Él fue manifestado en la carne. Así que hay muchos textos, traducciones que ahora ya han quitado Dios. Aunque es muy cristiano decir que sí, que Dios se manifestó en la carne. De hecho, lo dice el libro de Mormón, ¿verdad? Lo enseña Ben Adi, que Cristo se va a manifestar aquí, va a condescender y manifestarse. Es muy cristiano decir que Dios va a bajar los cielos para venir como el Hijo de Dios. Pero, aunque eso sea muy, muy cristiano, tenemos que ser honestos con el texto y reconocer que el autor, yo en particular no creo que Pablo escribió 1 Timoteo, aunque lleva su nombre, creo que es de la comunidad de Pablo, tiene una teología muy posterior a la que vemos en las cartas. Entonces, quien haya escrito esta carta originalmente no puso que Dios se había manifestado en la carne, sino que Él, o sea, Cristo se había manifestado en la carne. Muy bien. Así que por eso es importante reconocer las letras, incluso en los manuscritos antiguos. Aprendimos los diptongos, que son cuando dos vocales se pronuncian como una sola sílaba. Recuerden que las palabras se dividen en sílabas, como gato, son dos sílabas. Hay palabras de una sola sílaba. Fue, no decimos fue, como dos sílabas, no, decimos una sola, fue. Igual en el griego, cuando hay una alfa y una iota, se pronuncia ay. Sencillo, como español. Epsilon, iota, ei. Omicron, iota, hoy. Upsilon, iota, ya, ¿verdad? Algo más difícil, ¿verdad? Y alfa, ypsilon, au, epsilon, eu. Pero aquí ya cambia. Cuando hay una Omicron y una ypsilon, se pronuncia solamente como una u. No como o o oi, no, es u. Y luego con una eta, también una eta con una ypsilon es eu. Ok, se pronuncia entonces como U, no como la upsilon. No, no, la u en español, u. Ok, corrigiendo, ya. Excelente, sí. Así de este lado son con letras españolas para que se pronuncie como letras españolas, latinas. Ok. Y hablamos también de la gamma, que siempre se pronuncia como una G fuerte. G, de gato, ¿verdad? Nunca como G de gelatina. Nunca. Es lo digo porque en las prácticas algunos lo han pronunciado como G, pero no. Ese sonido no existe en griego, es una, o por lo menos no con esta letra, es una G como de gato. A ver, eso voy a escribir también aquí. G de gato. Ups. Sí. G de gato. Cuando pongo una letra entre diagonales así, ¿cómo se llama? Sí, diagonales, ¿verdad? Es para representar el sonido que hace la letra, no la letra en sí. Ok, ups. También vimos que cuando una gama precede, sea otra gama, una capa, una xi o una ji, esa primera gama se pronuncia como una ni, como una n. La primera gama hace el sonido de N, que es el fonema sonido de ni, que es el fonema de N. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra palabra para evangelio, pero es evangelion, no es evangelion, sino hay que ponerle ese sonido de N ahí, evangelion.
evangelio. Y ahí podemos ver dónde sacamos en español la palabra evangelio. En algún momento esta ypsilon, como parecido a una V, entonces después de cientos de años la convertimos en español a una V y ahora decimos evangelio, ¿verdad? Y no, como tenemos N en español, pues le quitamos la gamma y ponemos una N y una G, pero en griego es evangelion. Y aquí podemos ver la palabra ángel, ¿verdad? Ángel. ¿Por qué ángel? Porque un ángel es un mensajero, que es el evangelio, es un buen mensaje. Cuando ven esto, la epsilon y la ypsilon precediendo una palabra como evangelion, significa bueno, así que es buen mensaje, las buenas nuevas. Y eso es importante para mí, porque como he dicho desde el principio de las clases, yo prefiero quitar, sacar, poner a un lado la traducción cristiana que siempre tenemos. Claro, es parte de nuestra fe, así lo decimos hoy día, pero ese entendimiento no habrían tenido los primeros escritores. Cuando ellos escribían ángel, querían decir un mensajero. Fuera un mensajero del cielo o un mensajero del gobierno romano, un mensajero es un mensajero. Es lo que significa ángel. Evangelio no significa algo relacionado con Cristo Jesús que murió, sino que evangelion era las buenas nuevas que pudo haber venido de Pilato, pudo haber venido de César en Roma, pudo haber venido de los hijos de Herodes, pudo haber sido algo que habló Juan el Bautista. Las buenas nuevas son buenas nuevas. Pero como siempre lo traducimos como evangelio, nos hace pensar que, oh, pues es una palabra muy cristiana y seguramente está hablando de Cristo Jesús. No, una buena nueva puede ser una buena nueva cualquiera. Y así que por eso a mí me encanta hablar cuando hay testimonio, hablar de las buenas nuevas de Cristo. Porque cuando digo evangelio, tal vez un hermano, sí, mi bautismo, sí, hacerle mis visitas, porque es el evangelio para mí. Pero para mí las buenas nuevas es saber que a través de Cristo, su vida y su muerte, podemos tener paz en esta vida y en la más allá. Esas son las buenas nuevas, que Cristo dio su vida enseñando las verdades que nos cambian. Esas son buenas nuevas. Correcto, o sea, básicamente su misión, su ministerio y sus enseñanzas. Sí, de hecho, ¿se acuerdan la definición que da Pablo? A ver, lo voy a buscar. ¿Se acuerdan, hermanos, qué definición le da Pablo a el Evangelio? Ahorita lo voy a buscar, porque todos se quedaron silenciados sin micrófonos, creo. Un segundo, lo estoy buscando antes de compartir pantalla. Bueno, y creo que ya puedo compartir pantalla. Un segundo. ¿Dónde está? Ok. Si pueden ver las escrituras. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo aquí? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Bueno, hay que cambiarlo, ¿verdad? Además os declaro, hermanos, las buenas nuevas que os he predicado. Bueno, ¿cuáles son? El cual también recibisteis, ¿ok? La gente ya sabe cuáles son esas buenas nuevas. En el cual también perseveráis, así que hay buenas nuevas en las cuales están perseverando esta gente, por el cual asimismo, si detenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Bueno, hay muy buenas las nuevas, pero ¿cuáles son? Si no creísteis, hermano, porque primera vez os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibí? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cómo ven? Esas son las buenas nuevas, las que habían recibido, en las cuales perseveraban, las cuales retenían como palabra, por las cuales podían ser salvos. ¿Se dan cuenta? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esas son las buenas nuevas. Claro, pero para mí lo que se retiene y lo que las enseñanzas en las cuales perseveramos es todo lo que hizo Cristo antes de morir también, ¿verdad? Ok.
Regresamos a la clase de griego. Esa nomás fue un descansito del griego para ver qué es lo que dice Pablo. Claro, todos lo habían leído anteriormente en algún momento, pero siempre es bueno repasarlo. Ok, la puntuación, ¿qué es lo que vemos en la hoja de lectura, además de las letras? Bueno, no nos vamos a complicar tanto, pero hay acentos graves y agudos, que unos dan para un lado y otros para otros. Se leen igual, se cambian de acuerdo con dónde está la palabra en la oración, si están seguidos por una palabra que tiene vocal o consonante, pero no nos vamos a meter en eso porque nosotros no estamos escribiendo, solo estamos leyendo y no cambia para nada la pronunciación, así que no hay que decir más, son acentos. El En la circunflejo, diéresis, sí, dígame. perdón, en la diéresis no es que hay que hacer un leve descanso entre una vocal y otra. Sí, ahorita llegamos ahí, hermana. Ahorita llegamos ahí, sí. Circunflejo es, se supone, y en inglés se nos pedía que hacíamos más larga la pronunciación cuando se leía una palabra con circunflejo, así. Pero las clases que he mirado en español, no veo que haces énfasis en la lectura que he hecho, tampoco en español, tampoco veo que haces un énfasis, así que sí, así lo aprendí de que hace más larga la pronunciación cuando se está leyendo porque se canta, el griego se cantaba, o sea, tenía un ritmo. Pero como nosotros no lo estamos cantando, solo estamos leyendo para entender, así que solo hacemos énfasis ahí cuando lo vemos. Si quieren indagar más en por qué está ahí, bueno, lo pueden hacer en su propio tiempo. Diéresis, como estaba diciendo la hermana, se hace, que si hay un diptongo, ¿verdad? Recuerden, cuando hay dos vocales juntos, se convierten en un solo sonido, pero un diéresis rompe el diptongo, ¿verdad? Cuando debería haber una pronunciación separada, como por ejemplo, a ver si en español, antes había muchos ejemplos en español, ya no me acuerdo. Tal vez usted sepa, James, como... bueno, no es buen ejemplo, no creo que sea buen ejemplo, pero como, bueno, pero no hay dos palabras. A ver. No me viene a la mente ningún ejemplo de español. Pero, y antes tenía muchos ejemplos, pero ahora no me viene a la mente ninguno. Pero sí, un diéresis rompe el diptongo. Vamos a ver uno en griego en un momento. Y luego, unos importantísimos son, y esos se van a encontrar los espíritus, si es una mayúscula, letra mayúscula enfrente de la vocal, si es una minúscula va a estar arriba de la vocal, si es un diptongo va a estar arriba de la segunda vocal, siempre al principio de la palabra. Espíritu áspero solamente significa que vamos a darle un sonido como una J leve, ¿verdad? Como una J. Y si tiene al revés y un espíritu suave, no tiene ninguna pronunciación. Ninguna pronunciación. Igual, vamos ¿Solo a es ver. para darle contexto a la palabra o...? Sí, bueno, sí, por ejemplo, eh, Herodes, nosotros lo leemos sin sonido de H, pero en griego tiene un espíritu áspero, fuerte. Así que en Ajá, griego es Herodes. ajá, Tiene un espíritu áspero ante la eta, empieza con eta, Herodes. Entonces, en ok. español no sé por qué no lo escribimos con J y para que sea mejor la pronunciación, pero la ETA parece J en español, así que no sé por qué llegó a nosotros como Herodes en lugar de Herodes, pero en griego tiene un espíritu áspero, Herodes. Luego el punto coma en griego, por lo menos lo que se creó después para entender lo que está pasando, representa una pregunta, es un signo de interrogación. Y luego esta, de hecho, es una iota suscrita, y va debajo de una letra, pero no cambia la pronunciación. Creo que James nos preguntaste hace unos días sobre la iota suscrita. Se va a encontrar debajo de una letra, sea la alfa,
la omega o la eta, esas letras solamente, vocales solamente, pero no cambia la pronunciación, solamente es ahí para... Antiguamente había una iota, pero al cambiar el idioma fue más fácil ya dejar de pronunciarla, pero para entender los cambios que no vamos a investigar en esta clase, se escribe la iota ahí, pero vamos a ver unos ejemplos donde nos sirve de algo la iota, aunque no tenga sonido, la iota suscrita nos va a ayudar a identificar ciertas palabras. Eso lo vamos a ver hoy. Antes habíamos visto estos pasajes. Aquí vemos aquí hay varios espíritus leves, no hay ningún espíritu áspero. Pero aquí hay un diéresis aquí hay unas iotas suscritas. Así que ¿quién quisiera leer aquí? Hermana Karen, ¿quiere leer aquí? Esa es em, to, Isaías, to, profeta, profete, Muy profeta, bien. profete. En Isaías, yo sé que tiene la palabra él aquí, pero no se dice en español en el Isaías, así que si no lo decimos en español, no, tampoco lo decimos digo, si no lo se dice en español, así que no lo vamos a traducir de esa manera. En Isaías, el profeta. Ahora, vamos a regresar a los diptongos, porque según aquí debería ser ay, ¿verdad? Si hay una alfa seguida por una iota, debería ser ay, así que si no tuviera la diéresis sería Isaía, pero no es Isaía porque tiene una diéresis ahí, así que es Isaía. Y a ver que el diéresis rompió el diptongo, donde debería de ser Isaía, el diptongo rompe el diptongo, perdón, el diéresis rompe el diptongo y ahora es Isaía. Ok, y hermano, ¿quiere intentar leer aquí esas tres palabras? Ok, es como en te eremo. Eremo, muy bien, Eremo. Fíjense que la iota suscrita no cambió para nada la pronunciación y significa en el desierto. Ereno. Tal vez de ahí viene la palabra arena. No, no, no. Bueno, Ereno. Muy bien. Ok. También hablamos y creo que ustedes, los que están aquí acompañándome, ya comprenden lo de la primera, segunda y tercera persona, pero para los que van a estar viendo la grabación, lo repaso de nuevo. Esta imagen lo vimos en la clase. La primera persona es la persona que está hablando, así que digamos que aquí la abuelita está hablando, entonces te va a decir yo estoy molesta contigo. Entonces la persona con la que está hablando siempre es la segunda persona, así que tú, hija, no sé qué estás haciendo, tú, yo. Pero digamos, si de repente empieza a hablar de la niña, o sea, no con ella, sino de ella, la niña se convierte en la tercera persona y es ella, si es varón, él, ¿verdad? Entonces, si las dos hablan de ella, entonces ella es tercera persona. Pero digamos que de repente la abuelita quiere hablar con la niña, ya que no está hablando de ella, sino que ahora está hablando con ella, entonces ahora se dirige con ella en segunda persona, otra vez con tú, ¿verdad? Tú, niña, deja esa computadora, estoy hablando con tu mamá, hazme caso, ¿verdad? Ahora se convierte en segunda persona. Pero digamos que ellas siguen hablando, la abuela y la mamá, y la niña dice, ¿de qué estarán hablando? Ahora ella está hablando no con ellas, sino de ellas, entonces ya son tercera persona, ellas para la niña. ¿De qué estarán hablando ellas? Parece que están peleándose ahí, como ven. Así que es la tercera, es la persona o las personas con las que estás hablando. Segunda persona, la persona o las personas, seas tú ve o vosotros, id, o ustedes vayan, pero aquí como no estamos usando ustedes porque el vosotros está más pegado al griego, así que vamos a decir vosotros, idos para allá. Entonces, es segunda persona, las personas con las cuales estás hablando. Y luego yo, pues, la persona, y si tienes más con ustedes, nosotros, ¿verdad? También es primera persona porque estás hablando de ti y más personas. Nosotros también es primera persona. ¿Ok? Entonces, primera persona hay dos. Un singular, yo, y plural, nosotros.
Segunda persona singular, tú o vos, si eres de Centroamérica o de esa parte de Sudamérica donde se habla el voceo. Entre tú, vos, o plural, ustedes, vosotros, ¿verdad? Y tercera persona singular, ella, él, pero plural, ellos, ellas. Eso digo porque, para ver que cada uno de esos tiene un singular y un plural también, que son diferentes. Así que en griego, el yo se escribe, a ver, ¿cómo se pronuncia ahí, hermana Karen? Debajo, primera persona singular. Primera persona singular, go. Llegó, muy bien. Y voy a escribir aquí, yo, yo. Ok, segunda persona singular, hermano James. You, tú, su. Ya, sí, sí. Sí, como sea mejor para ustedes. Yo no quito mi mente decir su, pero tiene razón que sí, sí o sí, ¿verdad? Y es igual que nuestro tú con acento, porque sin acento sería tu casa, posesión, posesivo, pero no, tú con acento, tú. Luego tenemos tres para tercera persona. ¿Por qué? Porque también en español, perdón, me moví. Porque autos es él. A ver, lee el siguiente, hermana. ¿Cómo se pronuncia esta Sí. palabra? Auté, Auté, eso significa ella. Y James, el último, Auto. auto. Ahora, en griego, como veremos en un ratito y lo hemos visto en el pasado, existe el género neutro, así que masculino, femenino y neutro. No existe en español. Existe más o menos en algunos casos, pero no nos vamos a perder en eso. Si hay una palabra en neutro en griego, nosotros lo vamos a traducir de acuerdo con la palabra y su gramática en español, ¿verdad? No vamos a seguir la gramática del griego, sino que del español, porque estamos traduciendo al español. Así que hay tres para tercera persona. Vamos a plural ahora. Bueno, voy a escribir aquí para que no se pierda el conocimiento. Entonces, eso sería el con acento, ¿de acuerdo? Porque el sin acento sería el artículo. Luego, ella. Y no voy a poner nada para auto porque no lo usamos en español. Ok. ¿Quién quiere leer primera persona plural? Ay, otra vez. Sería emeis. Eméis, muy bien. Bueno, pero tiene un espíritu áspero. Ah, geméis. Eméis, muy bien. Eméis. Eso es importante ¿Cómo porque, diferencio el grave del áspero? muy bien, miren, a ver, nos hay uno aquí. El recto, el grave y el áspero es Sí, como una comita, ¿no? es una comita, así es. Fíjense que grave es es un acento, una rayita, mientras que los espíritus son como comas. Ok. Y siempre, a ver si podemos comparar aquí. Mira, aquí. En la tipografía, no sé si así se dice, the font de estas letras aquí, la manera que lo ponen, fíjense que aquí está el acento y aquí está el espíritu leve, y este tiene curvita, mientras que este está más recto. ¿Se ven? No sé si está muy pequeño. Sí, sí. Ok, entonces eso sería, Y huméis en segunda persona. sí. ¿Y cómo se pronuncia o cómo se dice en español? Ustedes, Ajá, pero ¿cómo lo estamos haciendo en esta clase? a vosotros. Vosotros, ¿verdad? Vosotros. Muy bien. Sí, es lo mismo ustedes, vosotros, pero no más para ser consistentes. Y así lo traducen en las escrituras que usamos nosotros en la iglesia, así que así lo vamos a hacer. Y no sé si se acuerdan, o tal vez alguien que nos esté bien, tal vez la hermana Karen, antes discursos de las autoridades generales se traducían en vosotros.
Así que si buscan un discurso del año no sé cuándo, van a ver que todos los discursos se tradujeron al español en vosotros. No sé por qué, tal vez para sonar como las escrituras, pero... Y, y no se puede poner una V ahí. Sabemos que es vosotros, ¿verdad? Bueno, lo escribo. Estoy escribiendo con mi dedo, por eso está todo chueco. Bueno, me entienden. Bueno, no lo sigo porque vos es algo diferente. Vosotros. Y también plural para tercera persona. Lo que vemos aquí. Y creo que no lo voy a escribir. Ay, otra vez lo hice. A ver, James, ¿cómo se lee esto aquí? Autoi, Autoi, muy bien. Significa ellos y hermana. Autai, Autai es ellas, ellas. Y autá. Muchas veces, para que sepan, autá, como es neutro, muchas veces se refiere a cosas. Y a veces ni siquiera se pone una palabra no, para cosas. Es más esto, autá. Dijo aquellas cosas, se puede traducir. Porque es algo neutro, no tiene significado. Así que muchas veces van a ver esto así como cosas. Autá, cosas. Y en español, yo, nosotros, tú, vosotros, él, ella y adelante. Así que aquí en Mateo el pasaje que habíamos visto, mira, aquí están cenando todos los discípulos juntos aquí con el Salvador, las mujeres que lo fueron siguiendo, aunque ninguna se menciona en los evangelios, en la última cena es absolutamente seguro de que ahí estaban mujeres porque siempre estaban en las fiestas y eran las que, no quiero ser malo, pero eran las que servían la comida antiguamente, ¿verdad? Entonces, seguramente había mujeres ahí. ¿Por qué no las menciona los textos? No lo sé. Ahí no sé. Pero aquí tenemos algo que dice. ¿Quién lo quiere leer, hermana Karen? ¿Lo puede leer aquí abajo? dice, metí, ego, eimi, kirie. Que Amy, podamos. Que esta palabra es una combinación de ti, que significa que, que es me, que significa no. Entonces, no me acuerdo cómo lo traduce en el Nuevo Testamento, pero es como seré yo, no seré yo. O sea, no seré ya con el soy acá, no es que, no es que soy yo o podrá, bueno, y tal vez el sentido que le sacamos es, ah, soy yo, Señor, soy yo, ¿verdad? Y Kyrios es Señor, pero cuando se pone epsilon significa que le está hablando al Señor, está en vocativo, eso lo vimos antes. Oye, porque está hablando con el Señor, no está hablando del Señor, está en vocativo se llama. Ok, los verbos. Los verbos. Ok. sería como ego Amy, si yo quisiera hacer referencia a mí mismo, Sí, yo soy ¿no? ego eimi. Así es. Y muchas veces, como en español, podemos decir soy o yo soy y es lo mismo, ¿verdad? Podemos decir yo o no. En griego igual, pero a veces se le pone, igual que en español, yo soy, ¿verdad? Yo. Entonces a veces le puede poner el pronombre, y esos son los pronombres, ¿verdad? Para enfatizar. Ustedes son. Pues, claro, puede decir, son iguales. No, ustedes son iguales, siempre. Para ponerle énfasis, a veces podemos poner el pronombre. Ok, primera persona singular para Amy, que es ser, existir, también a veces como estar, dependiendo del contexto. A ver cómo se pronuncia primero aquí, James. Amy, Amy, ¿verdad? Y es soy. Hermana, segunda persona singular. Ei, Hey significa eres. Y ahí es este donde verbo es se diferente. alarga, ¿Cómo? perdón, ahí es donde se alarga la I en ese diptongo, ey, Mm, o todo porque es diptongo y los diptongos son una sílaba sola, ¿verdad? Hey. ok. Sí. Mira, les voy a mostrar a ver si tengo una oración aquí. Oh, no. Necesitamos una oración larga para leerla, para ver cómo se lee como.
en olas. Ey es segunda persona singular y este verbo es diferente, siempre es diferente. Nos acostumbramos a siempre ver una sigma en la segunda persona singular, pero en el verbo Amy no. Este verbo es diferente, es particular. Tercera persona singular, esti o estin. Depende, significa es. Si la palabra es seguida por otra vocal, se le agrega la ni. Y si no, si es seguida por una consonante, entonces no se le pone la ni. A ver, ¿quién puede leer aquí? No me acuerdo quién leyó. Creo que James, James. ¿Cómo se lee esta palabra aquí, James? Es men. Es men, muy bien, significa somos. Somos. Aquí estamos viendo los verbos en presente. Presente. Aquí, hermana Karen, Este, sois, son. Ahora, algo que vemos es que regresando a la primera persona plural, cuando yo veo la mi ahí, a veces pienso igual que en español, siempre tiene una M, la primera persona plural, ¿verdad? Somos, fuimos, brincamos, leímos, tiene una M, ¿verdad? Entonces, también la primera persona plural tiene una mi siempre. Así que así me identifico o así me encuentro yo. La primera persona plural es buscando esa mi. En, en segunda persona, en vosotros, dice, vosotros fuisteis, leísteis, ¿verdad? Tiene una T ahí. Entonces yo asocio mucho la segunda persona plural por esa tau, tau. Y a veces en otros verbos o otras conjugaciones es una zeta, pero igual es parecido a la tau. Y al final, AC o ACIN, que significa son. Ellos son, o ellas son, o esas cosas son. Y aquí vemos una oración que había puesto aquí. James, si lo quieres leer aquí. Hey, Dios, tou theo. Ajá, pero como este tiene espíritu áspero y es un Ah, dictongo, juios, juios, Gio. juios, ¿verdad? Y Ok. lo que había enseñado en la clase, que cuando dimos esta clase, es que aquí vemos dos letras palabras muy parecidas, epsilon y iota. Epsilon y iota, la única diferencia es que esta tiene un circunflejo y cambia la palabra por completo. Esta palabra significa sí, una sí condicional, no la sí con acento de afirmación, sino sí, si solo fuera así, ¿verdad? Y luego epsilon iota significa eres, el mismo verbo de aquí, eres. Si eres, recuerden que en griego buscamos los sustantivos y los verbos, así que aquí, para que tenga sentido, vamos a ver, aquí tiene la palabra sí, aquí la palabra hijo, aquí eres, aquí de Dios. Entonces, para que tenga sentido, ok, buscamos el verbo. Si eres, ok, ahora regresamos a hijo. Si eres hijo, y ahora leemos al final, teu, si eres hijo de Dios. Esa palabra significa él, pero la forma en la que está, que es genitivo, lo veremos en unos segundos, lo vimos en una clase pasada, significa de pertenencia, así que de Dios, lo podemos decir, de Dios. Si eres hijo de Dios. Y está Satanás haciéndole tentación a Jesús. Pues como este es un verbo particular, claro, tenemos que pasar tiempo, pero los demás siguen un patrón. A ver, James, ¿cómo leemos aquí? Lío, que significa desatar. Sí, ¿qué sería Leo? Leo, Pues como tiene acento sobre la Y, entonces lío, ¿verdad? Leo. Ok. Recuerda, eso no es diptongo porque hay Y y ¿Está omega roto? no caen en la lista de diptongos. Ah, ok. ¿Verdad? No está ninguna No, porque es que omega en está ahí. juntas. Estos son los únicos Ok. diptongos que hay.
Aunque haya otras vocales juntas, no son diptongos, solamente estos son diptongos. Y había puesto este ejemplo aquí. Aquí tenemos una KI que es alfa iota, que es diptongo, porque lo vemos, hay. Pero la palabra dia es ypsilon alfa, que no está aquí, ¿verdad? No, no es un diptongo aquí. Así que cuando se le pone acento sobre la alfa, tenemos que leerlo como dia, no como día. Para ser día, el acento tendría que estar Ya. sobre la iota. Pero kai, no podemos poner el acento sobre la alfa porque es un diptongo. Así que el acento siempre va sobre la segunda letra del diptongo. Kai, kai. Para decir caí, que no es palabra, teníamos que poner aquí un diéresis. Caí, para romper el diptongo. Así que esto no es diptongo. Hermana Karen, Liéis, liéis. Entonces, primero, lío, yo desato. Liéis es, ¿cuál es la traducción, hermana? tú desatas. Tú desatas. Yo voy a hacer luei, perdón, liei. Me complica recordar. Liei, También. que es él, ella, desata. James aquí, Liome, liomen, si pero está sobre la Y, es que liomen, liomen. liom, Si el acento está sobre la Y, liomen, liomen. liomen. Ajá. Muy bien. ¿Y la traducción? Nosotros sería desatamos. Desatamos, muy bien, desatamos. Hermana, Liom- Liete, desatáis. sí, desatáis, ¿verdad? Y luego liusin, que es ellos o ellas desatan. Y habíamos leído aquí y no más para James, ya que no nos acompañó la primera vez, lo podemos traducir aquí. Kai, ¿qué significa la palabra Kai? ¿Se acuerdan? Y, Y muy bien. o Así que, también, ajá, o también. Y También. también, ajá. Appleton significa que salieron. Elton viene de un verbo erkomai, que cambia en ciertas conjugaciones. Apo significa como de afuera, así que ah, en- fueron de un lugar, o sea que salieron y saliendo, ¿verdad? Sí. O salían, creo que es condicional, o digo, no condicional, sino, ah, bueno, lo voy a poner como saliendo, pero se puede, vamos a poner, y saliendo, y ¿se acuerdan lo que dijo, Eurón. perdón? Sí, estaba leyendo Eurón. Eurón, sí. Ah, ¿Se acuerdan o saben lo que una palabra que se usa, no sé si se dice mucho en español, cuando se encuentra algo, por ejemplo, en California, cuando encontraron oro, hay una palabra que se, Eureka. eureka, ¿verdad? Que significa yo he encontrado. Entonces esa palabra viene de esa misma palabra. Ahí pueden ver la misma epsilon, epsilon rho de eureka, de esa palabra. Así que, Eurón. Ujú. y encontrando o buscando, encontrando, Paulon, Polón. ajá, es al pollino, ¿verdad? Donde tiene artículos que podemos, pollino, ¿verdad? O polino, pollino. Eh, De Menón. sí, de Menon, porque el acento está, De Menon. Sí, sí. gracias. ah, a, a- sí. La gramática va a ser diferente porque a ver, ¿cómo lo podemos hacer para que tenga sentido? Mm, porque deberían ser iguales estos verbos.
Pero no. Bueno, no lo vamos a traducir para no pasar mucho tiempo. Lo que quería resaltar es este verbo que vemos aquí, que es el mismo de leucine, ¿verdad? Y vamos a traducir esta parte al final. Y porque autón significa lo lo desatan, porque están presentes, lo desatan. Y lo desatan. Ahí está. Ok, seguimos. Sí. También vimos que hay verbos contractos que lo único que significa eso es que tienen una alfa, una epsilon o una omicron escondidos ahí. En el diccionario lo van a encontrar con la alfa, con la epsilon o con la omicron, pero cuando lo encuentran en el texto no lo verán ahí. Lo único que les va a indicar que es un verbo contracto es que se escribirá de una manera muy distinta que las finales que acabamos de ver. Esos son los finales regulares y cada uno tiene un final diferente en azul que representa qué cambios hace con sea la alfa, epsilon o omicron. Y aquí en rojo he puesto qué letras se están combinando. Así que, Hermano, no vemos la diapositiva. No oh, estamos perdón. viendo. Sí, bueno, lo siento. Ahora sí. Les Gracias. explico lo que pasa. La cosa es para escribir, tengo que salir de la presentación y escribir sobre el documento. Entonces a veces se me olvida, me quedo en el documento y no regreso a la presentación. Eso es lo que me pasa, lo siento. Ok, de nuevo, los verbos contractos. Aquí vemos que algunos con alfa, algunos con epsilon y otros con omicron. Y así se van a aparecer en el diccionario o léxica. ¿Por qué léxica? Porque léxico es de donde viene de griego. Así que cuando hablamos de griego, hablamos de la léxica que se usa. Mientras que las palabras latinas, los idiomas latinos, hablamos de diccionario porque eso viene del latín. Así que nunca digan diccionario para griego, ¿ok? Porque eso es de latín. Y los son enemigos por decir el latín y el griego. Así que el griego tiene sus propias palabras, así que tenemos su léxica. Por ejemplo, aquí tengo uno, pero no tiene. Ah, este es muy bueno. Esta es una versión vieja, pero una nueva desde como $400. Y esto lo encontré en una tienda hace años, la segunda edición por $50. Claro, no tiene todas las palabras que la nueva, pero no tiene muchas diferencias tampoco. No es que hayan descubierto palabras nuevas en los últimos 50 años. Son las mismas palabras. Pero este es como ven aquí, Greek English Lexicon. Y es muy bueno porque no solamente es del Nuevo Testamento, sino de otros documentos del cristianismo temprano. Así que si de repente se ponen a hablar, a leer, por ejemplo, como los hechos apócrifos de los apóstoles. Y en esta versión tengo el español de un lado y luego el griego del otro lado, ¿verdad? Y ahora podrán leer ustedes esos documentos. Y aquí ese es un buen diccionario, pero está en inglés. Bueno, ok, Sí, eso fue explicación extra, sí. sí. En el verbo llenar, veo que hay una omicron con una omega al final, con un acento, ¿no? Entonces se lee como plepo, En cuál estamos? llenar Sí, pero en primera, infinitivo, segunda, tercera, singular, en plural, marrón. ¿dónde? Dice llenar, abajo dice plepo, Oh, ajá. sí, no lo corregí, sí. A ver, tiene razón, tiene razón. Oh, perdón. Ok. Ok. Ya me había dicho eso la hermana, ¿verdad? Y no lo había corregido, lo siento. Ok, perdón, me distrae por ese error. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, es que no me hacía sentido con lo que estaba abajo en la raíz de la palabra. Sí.
Excelente, sí, sí, sí. Ya me lo había dicho, creo, la hermana Karen hace semanas y se me había olvidado cambiarlo. Ok, sí, excelente. Entonces, yo no quiero que se pierdan aquí diciendo que cómo me toca aprender todo esto. ¿Es mucho? No, solamente guíense por el caso regular y Su sepan, raíz y su variación. sí, y sepan que si hay un cambio, es seguramente porque es un verbo contracto. Y como por ejemplo, siempre va a terminar con un omega, primera persona, tal vez tenga un acento diferente, pero ¿qué importa? Ahí está. Tal vez no tenga aquí la epsilon y la iota, pero vemos la iota escondida ahí. Como, ah, fíjense que en segunda persona singular tiene una iota y una sigma también. Y aquí, aunque es otra letra, es una alfa en lugar de epsilon, todavía tiene la iota, pero ahora como iota suscrita y la sigma. Ese tiene su iota y su sigma. Y esa es su iota y sigma, ¿verdad? Aunque aquí hay cambios, algunos tienen, este tiene una omega, acá tienen omicron y epsilon, pero no importa porque guíense por la mi, la epsilon y la ni, porque esos tienen, es lo que tienen todos. Incluso el ejemplo, ¿verdad? Mi, epsilon, nu. Así que no se pongan a memorizar cada cambio, solo reconozcan los patrones, lo que tienen parecido cada uno. Y como dije antes, esa tau a veces me ayuda a guiarme por la segunda persona plural, agapate, zeteite, pleirute. Y como es repaso, no estamos traduciendo todo, o sea, de eso sería agapó, yo amo, agapás, tú amas, agapá, él, ella ama, agapaumen, nosotros amamos, agapate, vosotros amáis, agapousi, ellas aman. Pero eso lo pueden hacer ustedes. Luego vimos y aprendimos el tiempo futuro, que la única diferencia en los casos sencillos es la sigma que se le agrega. Mientras que en presente se decía lío, perdón. Hermano James, ¿cómo se dice en futuro? Sería liso, liso. Y no se olviden los acentos, liso, que significa desataré. En presente es liéis y en mana, ¿cómo es en plural? Digo, en futuro, Liceis, liseis. liceis, Lice. Liei, para él o ella desatan presente, como en futuro. Liusei, liusei, Sí. Sí, perdón, liceis, licei, ya, Lice, muy bien. Lice desatará, él ella desatará. Liomen, en futuro, hermana. lisomen, Líote, en presente, como en futuro. licete, Liusi, en presente, como en futuro, hermana Karen. no, perdón, lisusi, Sí, lisusi, ¿verdad? lisus. Lisusi. Desatarán. Así que reconozcan o sepan que sigma se le agrega en futuro. Ahora, habrá otros cambios para otras conjugaciones que también tendrán una sigma, pero tendrán otras cosas además. Así que si solamente tiene una sigma agregada, es futuro. En la tercera persona siempre tenemos el hecho de que termina con una iota y después la ni, que aparece cuando la siguiente palabra es vocal, comienza con vocal, es correcto, ¿verdad? Así es, pero creo que hay algunos casos donde en algunas conjugaciones que ya no va a ser así. Ah, ok. Sí. Yo encontré muchos que tenían esa ni después del verbo, después del verbo, de este verbo en tercera persona. Supuse que era que el resto de la oración comenzaba la palabra con vocal.
¿Podría ser eso? Sí, O sí. sí. Ah, sí, Y a veces en claro. los textos, como los manuscritos, o sea, esas son reglas que hemos creado y entendido nosotros, ¿verdad? O puede ser que uno escriba, escribiendo así nomás ah, no haya incluido la ni, ¿verdad? O Que sea, depende de sus propias costumbres. Por ejemplo, ahorita yo estuve tratando de leer un poco el Antiguo Testamento en voz alta y se me quedó mucho el you por i con y, ¿no? Entonces, eh, sí, a veces la costumbre es fuerte. sí. Y es bueno que menciones el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento se tradujo al griego. De hecho, hay diferentes versiones, ¿verdad? Hay uno que se cree que se hizo en Alejandrina, unos 200. Bueno, no se hizo en una sola ocasión, aunque las traducciones después dijeron que sí. Tardaron en traducirlo. Luego había otros judíos que una vez que vieron que los cristianos estaban usando mucho la versión, la Septuaginta, si se llama, Eso, entonces empezaron a hacer sus propias traducciones al griego para que los cristianos ya no usaran esa versión o para que fuera más judía su traducción. Así que aquí tengo el Antiguo Testamento en griego, así que ustedes también pueden con esta clase, porque es el mismo estilo de griego, aunque vino unos 200, 300 años antes, también se puede leer. Y he buscado casos para poner aquí para que los traduzcamos también, pero no he tenido mucho tiempo para que sepan que también pueden leer el Antiguo Testamento en griego. Pero sepan que la original es hebreo, pero, pero en muchos casos la versión griega es una versión más antigua que la griega, en muchos casos. O sea, nosotros vemos los cambios que se han hecho, así que a veces es más limpia y pura la de que está en griego que la que está en hebreo. Y muchos dirán, no, pero el original es griego. Sí, pero el griego el original es hebreo, pero muchas veces el hebreo se fue cambiando también, o sea, eso lo sabemos ya. Entonces, pues hay que confiar más en el más antiguo. Y es un estudio por sí solo. Ok, el año pasado vamos al Antiguo Testamento, así que hay que dejar eso en el pasado. Ahora, el tiempo futuro de Amy, ¿verdad? En presente, Amy significaba yo soy. En futuro, ¿cómo se dice, hermana Karen? eso, May. Eso, Eso, my. May. Muy bien, eso, my. Significa yo seré. Yo sé. Yo seré. Hermano, bueno, en... Esperen un segundo, que estoy aquí buscando dónde estoy. Ok, en presente, A significa tú eres. ¿Cómo se dice en futuro? Ese, ese. Ah, muy bien. Poner aquí, que se traduce como serás. Ok, en presente, es ti para él, ella es. En futuro, hermana, Está ahí. será. Será. Y luego en presente para primera persona plural, esmen, que es somos, esmen, somos. En, en futuro, James, Eso sería eso. Bueno, eso meta. es someta, Eso meta. el acento sobre la omicron, Eso. someta, Sí, sí. que significa seremos. Que al tener dos acentos me cuesta Bueno, pero el primero no es razonar. acento, el primero es espíritu leve. Ah, ok. Sí, ok. Ok, en presente, segunda persona plural, vosotros sois. En futuro, ¿cómo es? Es este. Es el santo sabe sobre la primera epsilon, que lo traducimos como es que mi teclado Seré. hay unas letras que los pone doble, así que escribo y de repente
sale la letra dos veces. En presente, primera persona plural es, perdón, tercera Sí. persona plural es AC. En futuro, ¿cuál es? ¿Quién se- Esontai. Esontai, muy bien. Esontai. Esontai que Ok. serán. Calle Sontai. Hoy tuvo es Sarcamian. Sacra, Sí, Ah, Sacramian. Ajá. Ace saca bien. Entonces, sacramian. Kai es I. ¿Y cuál palabra es esta? Ya tengo la traducción ahí, pero vamos a fingir que está ahí o decir que no está ahí. Esontai, ¿qué significa eso? Lo que vamos a aprender. Esontai. Serán. Serán. Y serán hoy ellos dio dos sarcas carne, una sola carne. Ahí sería como sola en esta ocasión. Es lo puedo agregar aquí. Mm, Entonces, sacramento viene como de carne, pero suena parecido. No, sacramento viene de sagrado. Ah, ok. Ok. Sacramento es sagrado. Igual, sacrificio es hecho, que en latín ficum es hacer, sacrificios es igual en español, así que sacrificios es hacer sagrado. Serán una carne sola. Pero la sola viene de Ace y una viene de mía. Ok. También vimos que en el futuro hay letras que cambian. Por ejemplo, si, y esas son letras, no me acuerdo cómo se llaman, las 5 segundos son labiales y otros paladares y todo eso, pero no lo apunté. Pero aquí sí la pi, la beta y la phi son seguidas por una sigma, porque así en futuro se hace, se agrega la sigma. Entonces se convierte en un psi, psi, que hasta suena como una pi con una sigma que le sigue, ¿verdad? Psi, pi, creo que son psi, beta, son labiales esos, ¿no? Pi, beta, pi. Y luego si hay una gamma, kappa, y son paladares, ¿verdad? Porque mi lengua está tocando arriba. G, gamma, kappa y G y hacen paladares. Si le agrego una sigma, entonces se convierte a xi, xi. Y luego tau, delta, zeta, dentales, ¿verdad? Esos son dentales. Eso debería escribir aquí. Ya. O lo voy a escribir porque eso no lo expliqué la primera vez. Esos son, ¿qué había dicho? Y labiales, labiales. Porque sonido hace con los labios. Esos eran los paladares porque la lengua tiene que tocar el paladar, ¿verdad? Y esos de abajo son dentales porque la lengua tiene que tocar la, ah, los dientes. Y tal vez parezca sin importancia esto, pero la verdad es importante porque cada idioma tiene sus reglas de acuerdo con su pronunciación, así que eso es importante. Tal vez no parezca importante para ustedes, pero sí lo es. Se le agrega sigma y bueno, se convierte. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, un verbo que van a ver muchas veces en el Nuevo Testamento es pempo, que significa enviar, porque Cristo está enviando a todo el mundo, ¿verdad? Pempo, envío. Pero si en futuro, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se cambia, hermana Karen? Penso. Bueno, pero es una psi. Sí, pen, A ver, es una sí, penso. pero no lo oigo bien, digo más fuerte. Sería penso. Pempso, ¿verdad? Ujú. ES, pempso.
Muy bien, enviaré. Ok, hago es yo conduzco o guío, pero en futuro, ¿cómo es, James? Sería X. eh, axo. Axo, muy bien, axo. Conduciré o guiaré. Axo. Sinagoga viene de aquí, de guiar juntos. Hago sinagoga. Peito, que es persuado, convenzo, pero con la sigma que se le agrega para el futuro. Hermana Karen, ¿cómo se Peiso, pronuncia? peiso. Peiso, persuadiré o convenceré. Peso. Muy bien. Y claro, en cada uno de las conjugaciones o los cambios que se hacen, disonancias, creo que disonancias, claro, eso cambio va a persistir, esas letras. Ok, creo que aquí tengo, a ver, ¿qué más tenemos? Hagamos unos ejercicios, a menos que ya nos hemos extendido mucho. Creo que tenemos como 20 minutos. ¿Por qué no hacemos unos de estos aquí, la primera línea, y luego seguimos? Así que, ¿quién quiere leer las primeras dos palabras? Porque está separado por De puntos. la primera línea, Sí, eh, veamos. Sublepeis sí, no esas dos palabras. Pues grapheis. Ok. ya es otra cosa. Las primeras dos palabras. Ok, de la segunda línea No, 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 no. sería. Pero di la segunda, lee la segunda palabra otra vez, fijándote en el Ok. acento. Ok. Blepeis. Y blepes, muy bien. Y claro, no estamos viendo el vocabulario aquí, ya lo vimos la semana pasada. Hermana Karen, ¿usted se acuerda qué verbo es? O primero, ¿qué significa su? Lo vimos hoy. ¿Se acuerdan lo que significa su? Vamos. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. ¿Qué significa sí? Perdón, sí, no su. ¿Qué significa sí? Bueno, no la oigo, hermana Karen, creo que está diciendo tú. Disculpe, es que quito el micrófono porque el perro siempre ladra. Está bien, está bien. Tú, no, sería sí es tú. Sí, muy bien. Así que regresando aquí a Y la. después el siguiente es un verbo. El verbo es blepeis, que es mirar. Así que ¿Cierto? tú Miras, miras o ves. mira. Ok. Luego viene grapeis, Ajá. sería escribes. ¿Otra vez? Grapeis, sí, grafeis, que es escribes. Y Escribes. luego No Será. escuché la I la escribes. primera vez. Y luego viene, dice U, que, que sería no, no, pen, penpei, ¿cómo es? Perdón. Sería, sí, Pempeis. Pempage. penpei, Pempeis. Pempage. penpei, El acento está sobre la primera. ay, Excellent. penpei. Y no recuerdo, penpei era Yo creo que lo acabamos de ver. A ver, ¿dónde? Aquí. envío, no envías, Sí, entonces, no, no en, no envías. No, no es un mandato diciendo, no, no vayas a enviar. No, no, es tú no envías. O sea, no es cosa que tú haces, tú no envías. mm, Tú miras, escribes, no envías. Ok. ujú. Y podemos hacer uno más. Lo demás será la tarea para James. Claro. Yo lo Estoy hice. viendo que no veo ninguno en futuro. Bueno, está bien. Vamos aquí abajo. A ver, James, haz Tercer, la una, cuarta. dos, tres, la cuarta línea. Ok. Grafete, que supongo que viene algo de escribir. Sí, Peitete, u, sete. muy, Perdón, soxete. muy bien. Ok, ¿se acuerdan lo que dije que la Tao distingue cuál persona y número?
Y es la primera persona, Mm, ¿no? intenta una vez más. No recuerdo. Entonces, segunda persona plural. Segunda. Ah, Ah, ok, ok. escribéis. Escribéis. Oh, no, escribís, perdón. Escribís. Escribís. Ajá. Escribís. Peítete. Peítete. Este verbo lo acabamos de ver. Perdón. Ese es el mismo que este. Ajá. Peito, persuado. Persuado. Entonces, ¿qué sería peítete? Persuadís. Sí. Persuadís. No. Soxete. No. So. Eso es salvar, salvar. Soxete. Ok. Entonces, ¿cómo sería la traducción? Es igual, misma persona y número que los otros dos verbos. No salváis. No, Escribís, persuadís, no salváis. no salváis. Ok, vamos a seguir para ya terminar. Vimos los casos, bueno, y eso no sé cómo voy a hacer eso rápido. Los ejemplos que vimos en español es, hay palabras o que sí también cambian en español, por ejemplo, los pronombres. Si yo soy el que está hablando, yo hablo de mí como yo, ¿verdad? Yo hago esto, yo hago lo otro. Pero si estoy hablando de algo que me pertenece, yo digo es mi pan o es mío, ¿verdad? Mío. Ese mío y ese yo sigue hablando, sigue refiriéndose a esta persona, no de Correa. Pero según la gramática, a veces digo yo y a veces digo mío, ¿verdad? Y si alguien me está haciendo algo, le digo, él lee el libro a mí o lo lee para mí, está haciendo algo para mí. Ya no estoy diciendo lo lee para mí, o no, eso no tiene sentido. Lo lee para yo, no, tampoco tiene sentido. Así que cambia la palabra de acuerdo con su función, la gramática. O si digo, me lleva a cenar, a mí me está llevando, me está recogiendo y llevando en el carro, como sea, pero me lleva, no digo yo lleva a cenar, no. No digo mío lleva a cenar, tampoco. No digo mi lleva a cenar, tampoco, ¿verdad? Es me lleva a cenar porque según la gramática, la palabra cambia según su función. Ese es el único ejemplo parecido que conozco muy bien en español. Entonces, el que es el sujeto de la oración, o sea, la palabra o persona o cosa que está haciendo la acción se encuentra en nominativo, así se llama, como el yo. El genitivo es pertenencia o posesión, si algo es de él, es suyo, es mío, se va a encontrar en genitivo. Dativo significa que es el objeto directo o es el objeto indirecto, el destinatario de alguna acción. Si yo estoy, bueno, hago el siguiente y luego te doy un ejemplo. Acusativo es el objeto directo, o sea, de la acción. Un ejemplo. Si yo estoy leyendo, yo soy nominativo y estoy leyendo, pero es el libro de mi esposa. Entonces el libro pertenece a alguien más, entonces va a estar el libro de mi esposa, va a estar en genitivo porque pertenece a alguien más. Pero estoy yo leyendo el libro. La acción que estoy haciendo yo es leer y lo que estoy leyendo es el libro. Así que el libro también puede estar en acusativo. Si escribo de mi esposa, eso va a estar en genitivo, pero el libro va a estar en acusativo porque estoy leyendo, está recibiendo la acción de mi verbo que es leer. Pero si estoy leyendo el libro a mis hijos, ellos son los destinatarios de la acción de leer el libro. No estoy diciendo que estoy leyendo a mis hijos, no, estoy leyendo el libro a mis hijos. Entonces, el libro va a estar en acusativo. De mi esposa, eso va a estar en genitivo. Yo voy a estar en nominativo porque yo soy el que está haciendo la acción. Y mis hijos van a estar en dativo porque ellos están recibiendo, son el objeto indirecto. O sea,
están indirectamente recibiendo el resultado de mi acción de leer el libro. No sé si eso los confunde más, pero así se dividen los casos. Dice la flexión del sustantivo. ¿Qué significa flexión? Hay una palabra y se va cambiando. Esas son las flexiones en su declinación. ¿Por qué declina? Porque cambia al bajar de nominativo a dativo y todo lo demás. Y son separados por casos. Cada uno de esos son casos. El caso nominativo, el caso genitivo, el caso dativo y el caso acusativo, y también al singular y plural. Cada caso describe la función de la palabra en la oración o en la frase. Y eso nos ayuda a leer algunas cosas. Por ejemplo, buscamos siempre el nominativo porque vamos a ver quién está haciendo la acción. Tal vez no hay un sustantivo, pero el verbo nos va a decir, el verbo nos dice qué se está haciendo, ¿verdad? Y luego después de ver quién está haciendo la acción, podemos ver a quién, para quién, de quién es la cosa. Pero busquemos primero el verbo y el nominativo. Los artículos, vemos ya. Estos son que muchas maneras de decir la palabra el o la, pero cada uno va de acuerdo con esos casos que hemos dicho. Las palabras en nominativo siempre se van a encontrar de esta manera: jo, hei o to en singular, hoi, hai o ta en neutro. Y a veces la palabra tiene su artículo, a veces no. Cuando no lo tiene, a veces podemos traducirlo como uno o unas. Y James, en una clase pasada tradujimos Juan 1:1, esperaba que estuvieras allí para ver cómo se podía traducir que habla de Cristo como un Dios, de acuerdo con la gramática, y pueden ver esa clase, que ya se subió a las redes sociales y el lugar donde está guardado. Bueno, entonces acusativo se pronuncia ton, tein, pero también como to en neutro. En neutro tiene la misma manera en singular y plural para nominativo y acusativo. To, to. Disculpa, Noé, en el caso del nominativo femenino, veo que es una E con un espíritu fuerte, Sí. pero a este ya no se le dice solo G, sino que es hey. ¿O cómo fue Perdón. que dijiste? Es que yo aprendí a decir la eta como ei. Ah, ok. Perdón, así que perdóname, es mi culpa. Sí, yo aprendí a decir ei para la eta. De hecho, en inglés, eira, o sea, con la eira. Entonces, Ok, pues yo siempre recurro a lo que aprendí, lo siento. ok, deberíamos de decir entonces G. Sí. Ok, gracias. Y si alguien más dice que digan hey, entonces díganlo. O sea, no lo voy a pelear, pues. No lo voy a pelear. Lo que sea más fácil para ustedes. Y tú estás y ta para plural en lo acusativo. Y eso ya lo vimos antes, por eso lo estamos repasando rápidamente. Pero todo eso nos ayuda porque en Koiné usa mucho, Koiné es el griego que estamos aprendiendo, el Koiné es el griego común. Se usa mucho el artículo. Si estuviéramos leyendo Platón o alguien más, ya en esa época ya no, bueno, es anterior, pero no se usaba tanto el artículo como se usa en el Koiné. Pero en el texto que estamos leyendo nosotros, nos podemos guiar para identificar qué palabra está nominativo, acusativo, genitivo o dativo y ver su función en la oración. Genitivo, tú, teis o tes y tú. Y ton, los tres en plural tienen el mismo, ton. Ahora, ¿cómo sé si es masculino, femenino o neutro? Pues el contexto les va a decir. Y si la palabra es femenina, pues van a ver, aunque tenga ton, pues van a ver la palabra que es femenina. Y dativo, tou, tou en singular y tois, tas, tois. Y tal vez digan, bueno, pero ¿cómo voy a saber si es masculino genitivo o si es genitivo singular en masculino o en neutro, si son exactamente iguales? Bueno, la palabra les va a decir, ¿verdad? Si la palabra es neutro, entonces lo verán ahí. Por ejemplo, primero aprendimos la segunda declinación, que es mayormente en masculino y neutro. Hay algunas palabras femeninas en la segunda declinación.
por ejemplo, creo que hei jodos, que es camino, creo que es femenino. Pero entonces, declina parecido, tiene algunas diferencias, pero tiene el artículo de hei, de he, es femenino. Pero la mayoría de las palabras en femenino más sustantivos se encuentra en primera declinación, que son más o menos parecidas como pone. Así que aquí tenemos logos, podemos leerlos juntos con el artículo. Así que leamos juntos logos, Jólogos. que es como Solo, el palabra o la razón o el plan o sea, puedes decir cualquier cosa, o sea, tiene tanto significado esta palabra que en Juan solamente se traduce como el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Pero significa tanto más. Por ejemplo, fíjense, dialogar, tiene logos ahí, dialogar es tú intercambiar con alguien, ¿verdad? Pero la logística tiene que ver con planificación, ¿no? Pero viene de la misma palabra, logística, diálogo. Unos para hablar y otros planificar. O sea, todo viene de lo mismo. Así que Cristo es el verbo, es la palabra, es el logos, porque es el plan, es la razón, es la palabra, es el verbo, es todo eso, ¿verdad? Es el plan de salvación, es todo. Tu logu, Tulogu. que significa de la palabra, más o menos, de acuerdo con... Bueno, veremos cambios después, ¿verdad? No vamos a leerlos todos porque no hay suficiente tiempo, pero por ejemplo, creo que los vamos a aprender después. Ahí están. Hay ciertas proposiciones que requieren el genitivo. Así que en este caso significa de o de este, así que casi se dice igual de la palabra si fuera apologos, ¿verdad? De la palabra. Pero tal vez sería algo como jupo, que significa por, cuando es seguido por genitivo, por el Señor, ¿no? Entonces, aquí, to curio, kirio, no significa del Señor, sino con esta preposición significa por el Señor. Así que, por lo general, el genitivo, perdón, es de posesión, pero a veces la preposición puede cambiar el uso. Y hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, hay algo que se llama el genitive absolute. No sé cómo se dice eso en español. Genitivo absoluto. Sí, y es toda una frase para relatar algo como mientras caminaba a la tienda viendo la gente pasar, toda esa oración puede estar en genitivo. Y si tú lees ahí buscando pertenencia, dice, no, pues, ¿por qué está en pertenencia ahí? No tiene nada que ver con pertenencia. Esa frase es genitive absolute, está nomás, todo va a estar en genitivo, esa frase no está explicando lo que va a pasar. Bueno, eso es un ejemplo y hay varios. Por ejemplo, el verbo akuo, que es escuchar, casi siempre el sustantivo que estás escuchando va a estar en genitivo en lugar de acusativo, ¿verdad? Porque se supone que es el objeto directo, debería estar en acusativo, pero el verbo akuo pide el genitivo. Bueno, hay muchos cambios, pero aquí lo pueden ver. Cada uno aquí está singular, vocativo, si estuvieras tú hablándole a la palabra logue, palabra tú, bien, o vos, háblame ahora, aunque sea aquí igual al singular en este caso. Algunas veces no es igual, como por ejemplo en masculino es una epsilon y acá no. Y aquí están los plurales. Pueden ver esa clase. Y aquí hay muchos ejemplos del femenino, perdón, ejemplos de la primera declinación. 3 en femenino y 2 en masculino. Ya ves que hay palabras masculinas también de la primera declinación. Ustedes pueden en su propio tiempo o repasar la clase que dimos o ver qué diferencias hay. No quiero que se confundan. Piensen, ¿qué? ¿Tengo que memorizar todo eso? No, fíjense los patrones. En femenino, el primero no solo tiene vocal, o sea, alfa o eta es vocal, pero en masculino se le agrega una sigma. En genitivo, pues pueden ver que se le agrega una sigma en los femeninos, pero se le quita el sigma en masculino y es muy parecido a la segunda declinación.
Omicron Y. Igual aquí en masculino, Omicron Y. Bueno, ustedes pueden fijarse en lo que tienen parecido, como aquí es acusativo, parece tener una ni, todos tienen una ni. Los genitivos plural, todos tienen el omega ni, ¿verdad? En nominativo plural, todos tienen la iota i. De hecho, todos tienen la alfa iota. Así que ustedes pueden en su propio tiempo buscar ahí lo parecido. Tal vez ustedes digan, bueno, pero ¿cómo voy a ver la diferencia entre aquí genitivo singular, gemeiras, de día, y luego el acusativo plural, gemeiras, es exactamente la misma palabra? Bueno, pero ustedes en el contexto van a ver si está hablando de un día o de más días, o si está hablando de algo que le pertenece a un día o algo que está recibiendo, o si a los días plurales están recibiendo la acción. Eso va a ser fácil porque ustedes van a estar leyendo lo que estoy diciendo. Ok, yo sé que hay mucha información, pero pueden ver la clase. Vimos algunas preposiciones, aquí hay algunos ejemplos. Ya, la verdad es que se nos terminó el tiempo. Ustedes pueden ver esos ejemplos. Quería tener tiempo para hacer unos deberes juntos. Creo que esos ya los hizo la hermana Karen. Quería hacerlos juntos, pero no nos dio el tiempo. Aquí quería traducir esto juntos con ustedes, no es como práctica, pero no nos dio tiempo. Vamos a terminar con esto, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarme, compañeros, Karen y James, en esta ocasión. Y la semana que sigue seguiremos con nuestras clases gramáticas. Si no han participado con nosotros anteriormente, les invito a que vean las clases anteriores, busquen recibir los PDFs de estas clases para que ustedes puedan repasar el vocabulario, porque eso es muy importante, porque si no van a ser letras, van a reconocer las letras, pero no van a saber qué estamos leyendo. Pero en todos los ejercicios son palabras que aprendimos en la clase, o sea, no son palabras nuevas, son palabras de la clase y necesitan ver la clase para ver el vocabulario y hacer sus listas y sus apuntes. Bueno, con eso termino. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí conmigo y que Dios les bendiga. Y me despido y adiós a todos. Adiós, hermano. Muchísimas gracias a usted. De Realmente nada. muy agradecida. Espero que haya sido Gracias. bueno eso de aprender cómo se metió Dios al texto. Bueno, ok. Nos vemos, hermanos y hermanas. Muy interesante. Y voy a terminar la grabación. Que Dios les bendiga.